Ya, empezamos. Vamos a ver entonces los textos provenientes de los medios de comunicación el día de hoy, ¿ya? Sabemos entonces que los medios de comunicación son instrumentos tecnológicos mediante los cuales llevamos o se lleva a cabo el proceso de comunicación de información, ¿cierto? Y ya sea interpersonal de uno a uno o masivo, de uno a mucho. En este caso, ¿cierto? Es masivo, de uno a mucho. Se denominó con el tiempo como más media, ¿ah? Debido a que son medios de comunicación masiva. Entre ellos tenemos estos 6 medios de comunicación masiva. ¿Ah? Dentro de los más, ahora en la actualidad, de los más difundidos, obviamente que está el Internet. ¿Por qué? Porque nosotros estamos entonces ahora en la era de la información. ¿Ah? Tenemos una cantidad importantísima de información a nuestra disposición y ellos entonces los más medios se han convertido en una herramienta muy eficaz e ineludible. En realidad nosotros ahora lo comprobamos, para poder compartir la información, y en este caso el conocimiento, la preparación de los estudiantes, que ustedes se ven obligados y los profesores también nos vemos obligados a asumirla, esta herramienta, como esta forma para poder conectarnos con ustedes. Bueno, el carácter tiene un carácter mediático, un carácter masivo. El formato, estilo y recursos que consideran deben ser codificados por un receptor colectivo. ¿Ah? Obviamente que el periódico, la revista, su formato es mucho más sencillo, mucho más práctico y al cual pueden acceder mucho más personas. No es necesario que tengan un conocimiento muy acabado de ciertas herramientas un poco más complejas. La radio lo mismo. ¿Ah? El Internet ya se pone un poco más difícil porque implica conocimiento de herramientas tecnológicas. La televisión es más sencilla, el cine y el libro. Obviamente que para comprender estos textos, ya sean orales, escritos o audiovisuales, debemos entender el fenómeno de la comunicación mediática, los medios, el propósito y las características de ellos. Bueno, y aquí tenemos las funciones de los medios de comunicación. ¿Ya? Tenemos que la principal función de los medios de comunicación, chiquillos, es informar. ¿Ah? Y estos medios de comunicación, considerando todas estas funciones, podemos señalar que la principal función es educar. ¿Ya? Voy a poner el azul. Entonces, acá tenemos que esta es la principal. Entonces, cuando yo les pregunte cuál es la principal función de los medios de comunicación, educar. Y aquí, entonces, ¿a qué contribuyen en general los medios de comunicación? A educar. Pero nosotros obviamente que debemos ser un poco cautos y tenemos que seleccionar la información que nos entregan los medios, porque ellos muchas veces la encasillan o la dirigen a una cierta opinión, ¿ah? O a un cierto forma de entregar la información. Entonces muchas veces es sesgada. ¿Ah? La seleccionan de modo que entreguen una postura que nosotros recibimos y que debemos un poco también decodificar. ¿Ya? Ayudan entonces ya dijimos que informar es la principal función y la más importante, considera presentar los hechos que ocurren y que obviamente poseen interés para la sociedad, ¿cierto? Formar opinión también tratan de entregar esta información de modo que las personas, los receptores, puedan tener una opinión acerca de ella. Entretener también es otra de las funciones, ¿cierto? ¿Cuál programa o formato a ustedes los entretiene, chicos? Que aparecen, por ejemplo, en la televisión o en la radio o en el cine. YouTube. ¿El qué? En YouTube. En YouTube, claro.
¿sí? Por ejemplo, los memes me entretienen, los videos que aparecen ahí también en YouTube también me entretienen, esos de chascarros, esos. Obviamente que nosotros necesitamos relajarnos, divertirnos, y obviamente que es una demanda de nuestra sociedad, sobre todo ahora que nosotros estamos ahí como muy encerrados, y que tomamos de los medios masivos de comunicación esta información y es como un elemento básico para nuestra vida, ¿cierto? En la televisión vemos dibujos animados, en la televisión podemos ver teleseries, eh, concursos también que dan en la televisión. ¿Mm? Perfecto. Tenemos también esta función, la de persuadir, ¿cierto? Es decir, convencer al receptor acerca de algo y obviamente que nos incitan a hacer una acción o a asumir una idea, se nos argumenta muchas veces y, y nosotros lo podemos ver a través de, por ejemplo, en los diarios, de los artículos de opinión, en las columnas, en editoriales, también en la televisión cuando hay debates, cuando hay mesas redondas, cuando hay mesas de conversación o paneles televisados, ¿cierto? También obviamente que aparecen estos en el Internet. Promover también es otra de las funciones importantes de los medios de comunicación. Aquí, más que informar, porque también tiene como un rol de informar, ¿cierto? Pero más que informar es insistir en repetir, en enfatizar aquella información para que los lectores o los receptores focalicen su interés, la atención sobre ella y compren el producto o voten por una determinada persona, ¿cierto? Entonces, obviamente que los medios de comunicación a nosotros nos alientan a adherir a cierta idea o a cierta opinión o a comportarnos de una determinada manera. Por ejemplo, ahora el Ministerio de Salud nos promueve o promueve ello una conducta responsable respecto de cómo debemos celebrar el 18 de septiembre y fondearnos en casa. ¿Ah? Entonces, obviamente que ellos van a difundir esa idea de modo de que no se propague el virus de manera muy exacerbada y retrocedamos en cuanto al manejo de este. ¿Mm? También está muy enfocado en la publicidad que se pueda dar. Recuerden que la publicidad tenía una finalidad comercial y la propaganda, lo que hace entonces el Ministerio de Salud es ideológica. ¿Ah? Esa es para generar bienes económicos para una empresa, en cambio estas son bienes ideológicos, ¿ah? Que nos permite mantener un estilo de vida mucho más sano. Bueno, y aquí tenemos la publicidad o propaganda que lo habíamos señalado acá. Bueno, eso entonces sería, veamos, el documental. El documental. ¿Qué tipo de finalidad tiene? ¿Cuál creen ustedes? ¿O función? Informar. Bien. ¿Y cuál más? Porque hay algunos que tienen más de uno. Dar a conocer un punto de vista No, o algo que documental. ocurre. Por ejemplo, hablamos un documental de las serpientes. Entonces nos informan de las serpientes, de los tipos de serpientes, de la alimentación de la serpiente, de la vida de la serpiente, no sé, de la psicología de la serpiente. Ya, nos informan. Pero ¿qué más? ¿Qué más? En el chat dijeron enseñar y entretener. Ah, ya, súper bien. Entonces podemos poner que educar. ¿Educar puede ser? Sí. Educar o enseñar. Ya. Bien. Ya. El debate presidencial. ¿Cuál de las principales funciones tiene? Persuadir, ¿o no? Ya. Persuadir. ¿Y qué más? ¿Cuál de Formar, esos? formar opinión. Muy bien, formar opinión. Sí, pues ahí yo me formo una opinión acerca de la propuesta del candidato, por ejemplo, ¿cierto?
te va a hacer, es un buen candidato, tiene buenos planteamientos, este no, definitivamente no, ni siquiera sabe de la estadística o de lo más básico que debería saber una persona que está postulándose a la presidencia. Bien, una película, ¿cuál de estos? Entretener. Bien, evidentemente entretener. Ya. La publicidad, ¿cuál? Promover. Promover. ¿Y también? Informar. ¿Ah? Informar. Más que eso, Difundir. persuadir. Bien, persuadir. Ya. La teleserie, Entretener. entretener. El noticiario, Informar. 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 El informe del tiempo, Informar también. informar. El cuento literario, Entretener. ya. ¿Qué más? Educar. Bien, también, porque ya es literatura. Perfecto. ¿Y el crucigrama? Entretener. Entretener y educar. Ya, listo, súper. Eso es. Entonces, más de un escrito, ¿cierto?, de los medios de comunicación, pueden cumplir más de una función, ¿ah? Pero sabemos que la principal función de los medios de comunicación es educar, y dentro de esos, el principal, ¿cierto?, es informar, ¿ah? Porque informar también es educar, ¿no? Ya, nos vamos. Siguiente. Ya. A ver, dentro de todo eso de formas de medios de comunicación, ya sea una noticia, una película, un cuento, la publicidad, el crucigrama, un documental, lo que sea, ¿cierto? Ya sea, por ejemplo, si nosotros leemos una crónica o un reportaje o una entrevista o una noticia, en la estructura, en cómo ellos están formados, tienen ciertas formas textuales, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué estructuras textuales van a estar en los medios de comunicación? La estructura descriptiva, en donde yo puedo referirme, por ejemplo, a la forma en cuando estoy viendo una noticia. Ahora yo estaba viendo la noticia de un tipo que se hacía llamar El Príncipe y que contactaba a sus víctimas a través de Tinder. Y que se juntaban, y como pasa en Tinder, pues. Entonces se juntaba y ahí él de repente decía, bueno, iban a salir a tomarse algo y todo lo demás, y él decía, ay, se me quedó la billetera en la casa, acompáñame a la casa a buscarla y todo, o vamos a servirnos algo en mi casa nomás, pues, ¿para qué vamos a salir? Aparte que todo estaba cerrado ahora último. Así que se iban. Y ahí en la casa, entonces él las golpeaba, ¿cierto?, en la cara y en el cuerpo, les daba electroshock y todo, y las violaba. Ya había nueve denuncias en su contra. Así que está preso. Y estaban llamando a más mujeres a denunciarla si es que no habían hecho la denuncia. Bueno, y ahí el periodista, ¿qué hace? Describe el modo operandi del hombre. ¿Ah? Entonces ahí tenemos nosotros esta estructura textual. Ya. Además, podemos señalar también esta estructura textual, la narrativa, donde también nosotros contamos, relatamos el hecho de alguien en una entrevista, ¿no? También está el expositivo. Y aquí, por ejemplo, en una crónica, nosotros podemos informar, exponer, ¿cierto?, explicar de qué manera se ha comportado el virus, del coronavirus, a partir de su aparición hasta el día de hoy. ¿Ah? O también de qué manera se han hecho las pruebas para llegar a una vacuna que nos permita desarrollar anticuerpos contra ese virus. Entonces ahí nos exponen esa situación. O bien el argumentativo, también señalando cuáles son los pros y los contras de celebrar el 18 de septiembre, ¿ah? De permitirnos a las personas, a nosotros, que nos juntemos hasta 5 personas, por ejemplo, o invitar hasta 5 personas a una casa, cuando en algún minuto se nos prohibió recibir
a gente que venía a acompañarnos cuando perdíamos a un ser querido, cuando muchas familias perdieron a un ser querido, se les negó esa posibilidad de estar acompañados. Y ahora se da esa oportunidad para celebrar, para tomarse un vaso de chicha o comerse una empanada. Entonces, también ahí hay una escala, ¿cierto?, de valores que tenemos que considerar. 10 horas. Ya. ¿Tenemos pausa ahora? Vamos a terminar esto, ya me falta un poquitito. Ya. De los textos periodísticos, tenemos dos tipos de textos, el informativo y el de opinión, ¿ya? Considerando que aquí en el medio hay un texto híbrido. ¿Cuál se acuerdan ustedes cuál era? El expositivo. El expositivo. Ese, la crónica, ¿ya? Es un texto híbrido. ¿Por qué? Porque considera información y opinión, ¿no? Ya sabemos que está la noticia, el reportaje, la entrevista y la reseña. Y el de opinión, el editorial, la columna, la crítica cultural y la carta al director. Ya. Vamos a dejar esta pausa ahora para que ustedes vayan al baño, se tomen algo, una agüita, un tecito, y de ahí a las 10:10, parece que voy a mirar bien. A las 10:10 parece que es... Sí, nos juntamos de nuevo. ¿Ya, chicos? Profesora, ¿va a cerrarla? ¿Hay que meterse de nuevo al link o nos quedamos acá nomás? Yo creo que nos quedamos acá nomás, pues no sé. Yo lo voy a dejar ahí. Profe, ¿Qué? una pregunta. Dígame. Es que esto que va a ser un cuestionario, ¿cierto? Sí. Es que lo que pasa es que ahora tengo que salir, entonces, ¿ese cuestionario tiene una hora de término o se puede hacer igual durante el día? Sí, pues acuérdate que lo vamos a dejar hoy día para terminarlo, que lo hagan hoy día hasta las 12 y va a estar una semana publicado. Ah, ya. Gracias. Pero lo tiene que hacer luego porque después se les olvida. Profesora, ¿y cuándo hay que hacer el ensayo que usted dijo del preu? Hoy día, pues. ¿Pueden hacerlo hoy día en la tarde? Ya, gracias, profesora. O mañana, no sé, cuando ustedes puedan. Pero luego.
Ya, chicos. Javiera Carreño, ya. Lo voy a anotar a la Javiera Carreño. Ya, vamos a empezar entonces. Me dijeron la Sofía Gómez y la Javiera Carreño. Qué lata cuando se empieza a caer así el internet. Ya. Bueno, vamos a continuar entonces. Y seguimos acá. Ya. Entonces, tenemos de los textos periodísticos, ¿cierto? El informativo y el de opinión. ¿Ah? Sabemos que obviamente que el informativo se ajusta a lo que ocurre sin que el periodista pueda incorporar ninguna opinión ni juicio de valor respecto del suceso noticioso. ¿Ya? Dentro de los informativos es la noticia la más representativa de este medio periodístico. ¿Se acuerdan ustedes alguna característica de la noticia, chicos? Realmente su propósito. Ya, sabemos entonces que, sí, perfecto. Sabemos que obviamente que no todo lo que ocurre es noticia. Tiene que haber ciertas características que permitan que ese hecho sea noticioso. Por ejemplo, que sea un hecho de actualidad. No es noticia algo que ya haya pasado hace tiempo. También que cumpla la característica de la proximidad. Mire, aquí tenemos. ¿Ah? Debe ser de interés público, de relevancia social. La proximidad se refiere a que cuanto más cercano sea un hecho a los lectores, más posibilidad tiene de ser considerado importante. Por ejemplo, si aparece una noticia del ministro de Educación hablando acerca de la vuelta segura a clases presenciales, obviamente que nosotros vamos a tener más interés en esa noticia, pues, y vamos a callar a todos, ya cállense y vamos a subir el volumen, porque obviamente es próximo a mí, ¿no? Porque es un hecho cercano a mí, me afecta. También el tema de la prominencia se refiere a que la condición pública o conocida de una persona o de un lugar va a determinar que los hechos sean más noticiables que otros. Porque si yo me enfermo o yo tengo problemas para conectarme al internet, no es noticia, pero si tiene problemas para conectarse a internet a una reunión, el presidente de la República o algún actor conocido, obviamente que va a salir en la televisión o en los medios de comunicación. También el conflicto. Se considera noticioso todo hecho que involucre una pelea, ¿no? Una disputa o una forma de enfrentamiento. También el suspenso posee este atributo aquellos hechos que pueden ser informados en forma secuencial por varios periodos, donde no sabemos lo que ocurre. Y obviamente que cada día o cada periodo de tiempo va a aportar más información hasta que ocurre un desenlace. Hasta que ocurre ese desenlace, la audiencia va a estar como concentrada y pendiente de la información de ese hecho. La consecuencia también es un factor que está como ligada a la proximidad y a la actualidad, ¿ya? Se refiere a que será noticioso un hecho cuyas derivaciones o efectos, ¿cierto?, afecten a un sector de la población. Por ejemplo, ahora es noticia el tema del Fondéate en Casa y el hecho de que se haya permitido que cierta cantidad de personas puedan asistir a una casa a celebrar. Pero eso también puede tener una consecuencia para la población. Entonces, estamos así atentos a los resultados que pueda traer este permiso especial. La rareza también. Todos los hechos que salten a las condiciones naturales, a la norma, que sean como excepcionales, van a ser noticiosos. Todos los hechos cotidianos, comunes y corrientes, que ocurren como todos los días, no despiertan entusiasmo en nosotros. Así que, porque estamos obviamente acostumbrados a ello. Pero cuando ocurren, por ejemplo, si hay un nacimiento, no sé, quintillizos, obviamente que es raro, ¿no? O sea que eso es noticia. La emoción también se consideran noticias siempre que afecten de una u otra forma la parte emotiva del lector. ¿Ah?
no solamente lo bueno que pueda ocurrir, sino que los acontecimientos desagradables también son factores que a nosotros nos llegan, nos alteran, nos impactan, y eso va a ser noticioso. Entonces, hechos de amor extremo, de odio, celos, ambición, eso son como noticiosos. Ya, señalamos que no todo es hecho noticioso, ya, y estos son como los elementos de la noticia. Ya, devolvámonos. Acá, lo que era, entonces estamos hablando de lo que era una crónica, ya habíamos señalado que la crónica es un texto híbrido porque pertenece a los textos informativos, ¿cierto? Pero aquí el periodista permite una mayor libertad expresiva en el uso del lenguaje. Entonces, él, al hablar de un hecho noticioso, lo suele hacer de forma más personal. Entonces, es como que informa literariamente, le da como un sello. Y el cronista también suele ser un especialista en el tema. Y ¿qué podríamos decir como de la crónica? Que es crónica porque va a ubicar un hecho dentro de una secuencia temporal. Por ejemplo, puede hablar de una crónica de un asesino en serie, y él entonces va a determinar cuál fue su inicio, el modus operandi, las veces que asesinó, cómo fue capturado, cómo su vida en la cárcel, etc. Eso es como una crónica. Se basa en un hecho noticioso, le da un sello particular, ¿cierto? Y él intenta contar por qué ocurrió ese hecho noticioso. Ese es como el hecho. Entonces intenta explicar el por qué. ¿Por qué ocurre o por qué de ese hecho noticioso? En cambio, la noticia lo muestra nomás, pues lo informa, el hecho noticioso. Y le explica. Bueno, en el reportaje, aquí obviamente que pertenece al ámbito informativo, ¿cierto? Pero aquí él expone, ¿ya? Expone este hecho, pero lo da más a profundidad, en profundidad. ¿Se acuerdan aquí que el periodista tenía que investigar más, hacer un análisis, verlo desde distintos puntos de vista, entrevistar distintas fuentes? Así que en realidad supone un trabajo mucho más profundo que meramente la noticia. En la entrevista aquí es fácil, ¿cierto? Porque es la reproducción de un diálogo entre el periodista y una persona que va a aportar información de interés respecto de un hecho o de un tema, sobre su misma persona. Acuérdense que habían entrevistas informativas y entrevistas de personalidad. Obviamente que al comienzo se acompaña con una breve presentación a quién va a entrevistar, el lugar de la entrevista, por qué lo va a entrevistar, qué materia o qué asunto van a hablar en la entrevista. O sea, es informativo, pero la dinámica es de un diálogo. Y obviamente ustedes saben que la entrevista, una pregunta o una respuesta, va encauzando la entrevista, el diálogo. Si me da una respuesta como más o menos importante, así que tenga cierto potencial, yo dirijo como entrevistador las preguntas a eso, a indagar más acerca de esa información que tenía mucho potencial. Bueno, y después viene la reseña. La reseña también se caracteriza por ser informativa, pero es como una narración breve. Eso es una reseña. Es una noticia y exposición de lo que puede ser una obra literaria o científica. Entonces, informa, ¿cierto?, acerca de una obra científica, literaria, da como una presentación al lector de que existe una obra o una exposición o lo que sea, y
brevemente le da algunas características de esa obra, ¿cierto? Entonces expone brevemente sobre una obra literaria, obra artística, exposición, libro. Eso es una reseña. Y ahí de los textos de opinión tenemos el editorial. Este va a ser un artículo en donde va a expresar la opinión, porque eso es, por eso que del institucional, ¿no? No se sabe quién lo escribe, porque es el editor del diario, ¿no? Obviamente que va a ser de un hecho de interés, de un tema de actualidad. ¿Ah? Puede, por ejemplo, ahora si nosotros buscamos un editorial del día de hoy, va a aparecer a lo mejor el tema de las nuevas indicaciones que hace el ministro París respecto del Fondéate en Casa, porque parece que ahora no aprobó que vayan 5 personas como invitadas a una casa. Por ejemplo, si en una casa viven 4 personas, pueden llegar 5 y ahí van a sumar 9. No. Si en una casa viven 4, dicen, tienen que sumar 5, es decir, máximo puedo invitar a una persona. Creo que eso está diciendo. Entonces, ahí puede el editor del diario formular una opinión respecto de cómo, ¿cierto?, ahora van a cambiar una situación o una autorización que habían dado hace días atrás y ahora lo cambiaron. Entonces, como que no piensan bien lo que dicen antes de señalarlo y eso genera confusión en la población, bla, 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 y ahí empieza a opinar, pues, del tema. ¿Y por Bueno, está qué? ¿Ah? ¿Y por qué? ¿Por qué dejaron que fuera máximo 5 en vez de que se invitara a 5? Claro, es que dicen que van a promover la masificación del virus, porque está un poco más contenido, pero no sé si está tan contenido, porque la cantidad de muertos diarios, yo encuentro que es muchísimo, ¿cierto? Es mucho más de cuando, por ejemplo, empezamos con las cuarentenas obligatorias o los confinamientos en cada comuna, porque no baja de 50, es más, todos los días. Entonces, es mucho. Bueno, y en la columna o artículo de opinión, también aquí está como junto, ¿ya? Artículo de opinión. Ya. Aquí se expresa un punto de vista de una persona, ¿cierto? Por lo tanto, aquí lleva la firma, ¿ah? Lleva la firma de la persona. En el editorial no lleva la firma. Y en el editorial, es la opinión de la institución, del diario. En cambio, la columna o el artículo de opinión no necesariamente quien firma, quien la hace, coincide con la opinión del diario. ¿Ah? Entonces, casi siempre dice que las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Entonces, esa es la diferencia. Los temas son variados, de distinta índole. Pueden ser, no sé, artísticos, literarios, médicos, políticos, religiosos, distintos. No tienen mucha... no se encasillan. ¿Qué más? De la crítica cultural, chicos, aquí la labor es interpretar diversos acontecimientos culturales. Por lo tanto, informa, orienta y educa, ¿no? Eso es. Es como lo mismo de columna, artículo, opinión, pero esto está centrado en la cultura. Y tenemos la carta del director, que es como la más evidente, aparecen mucho en las pruebas, ¿ah? en las pruebas de selección universitaria. Aquí esta es una sección tradicional, ¿ah? Entonces donde los lectores tienen la posibilidad de opinar libremente sobre cualquier materia. Ellos pueden formular una denuncia, criticar las autoridades, felicitar una medida sanitaria, como por ejemplo, cualquier cosa. El estilo es variado según el emisor, obviamente, porque si el emisor, por ejemplo, puede ser educado, con un buen nivel cultural, su estilo va a ser formal. Pero si no lo es así, ¿verdad? El estilo va a ser un poco más relajado. Eso va a depender del emisor. Es breve. ¿Y por qué? Porque tiene como límite una determinada extensión, porque si es demasiado extenso, obviamente que el diario no va a seleccionar la carta y no la va a publicar, o bien la va a segmentar. Ya. Eso es como lo más esencial.
Mira, aquí tenemos una diferencia entre una noticia, la crónica, que era híbrida, acuérdense, ¿cierto? No era informativa, sino que el cronista quería explicar por qué las razones de la noticia. Y el texto de opinión quiere opinar la noticia, opinar sobre la noticia, ¿cierto? Ya, dice que para informar sobre un hecho o asunto se emplea la descripción principalmente y la narración, ¿cierto? El periodista, para comunicar objetivamente, utiliza una serie de recursos como las comillas. ¿Ah? Acuérdense que las comillas es una cita de la fuente. Se debe evitar los comentarios en la noticia, los comentarios personales, los juicios de valor respecto de lo que señala la fuente. Y la redacción presenta pautas rígidas con escaso margen para la creatividad o la originalidad por parte del periodista. Recordemos también que la noticia tiene cierta estructura. ¿Se acuerdan ustedes? La estructura de una pirámide, ¿o no? Sí. Que era así como de lo más general. Ah, ¿dónde está? Aquí. Que era el titular, la bajada, el layout y el cuerpo de la noticia, de lo más general a lo más particular al detalle, en orden decreciente. Ya. Tenemos entonces aquí el diario 1. Miren lo que dice la noticia. Estados Unidos invade Irak. ¿Ya? Esto es un hecho. ¿Por qué? En la crónica intenta decir por qué. ¿Por qué lo invade Irak? Porque buscan petróleo. Y el texto de opinión de la misma noticia es injustificable el uso de la fuerza. Y aquí entonces la función de la noticia es dar la cuenta de un hecho, interpretar el hecho y opinar sobre el hecho. Lo mismo, el diario 2. Aliados desembarcan en Irak. Ese es un hecho, ¿cierto? La crónica, ¿qué diría? Buscan destruir armas. Esta es la razón, el por qué desembarcan en Irak, ¿cierto? Interpretarlo. Y la liberación de un pueblo es la función de opinar sobre ese hecho. El periodista en el texto de opinión permite aquí una mayor libertad expresiva en el uso del lenguaje hasta el punto de crear un estilo personal en el cual informa literariamente. Eso tiene que ser como es la crónica. Dado que su base es un hecho noticioso, se le considera informativo, la crónica. Dado que su principal función es ubicar el hecho dentro de una secuencia temporal, por eso se llama crónica, viene de cronos, tiempo, se le considera más interpretativo que la noticia. Y es en la crónica donde el periodista intenta dar cuenta del porqué de un hecho noticioso. ¿No? Ahí entonces sabemos la diferencia entre noticia, crónica y un texto de opinión. Ya, eso ya lo vimos. Aquí tenemos la estructura de la noticia, lo que habíamos señalado. Y tenemos un formulario. Ya, se los voy a publicar ahora. No está aquí. Chútalo. Ah, no, sí. Se los voy a publicar. Asignar. ¿Cuánto nos queda? Poquito. Ya. Entonces, aquí tenemos el formulario. Ah, yo lo tengo en otro lado. Ya no importa. Voy a ponerme ese curso nomás, más cerquita. Ya. Aquí ustedes tienen que determinar las siguientes emisiones propias de los medios de comunicación con sus estructuras textuales. ¿Ya? Por ejemplo, el noticiero. ¿Es expositivo, argumentativo, descriptivo o narrativo? ¿Cuál de esos 4 estructuras textuales es un noticiero? Considerando que el expositivo informa, el argumentativo da una opinión, el descriptivo describe hechos y situaciones y el narrativo relata un suceso. El noticiero, ¿qué es? Expositivo. Bien. Y ahí marcar expositivo. El reportaje, narrativo, descriptivo, argumentativo o expositivo. El reportaje, ¿cuál creen ustedes? Acuérdense que en el reportaje el periodista tenía que recabar mucha más información, tenía que ver muchas fuentes, es mucho más exhaustivo y entrega mucha más información que en la noticia, porque la noticia es actual, el reportaje no. El reportaje no es expositivo. ¿Ah? ¿No es? ¿Ah? Sí, es positivo, perdón, sí. El reportaje es expositivo. Ya. Después seguimos con el informe del tiempo. ¿Qué será? Mañana estará lluvioso, con máximas de... Narrativo. No, No.
¿Cómo va a estar el Descriptivo. tiempo? ¿A qué se refiere? Descriptivo. 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 ¿Y en el debate presidencial? ¿Qué predomina? Argumentativo. Sí. ¿En el cuento literario? ¿Cuento literario? Narrativo. Narrativo. Bien. ¿En la película? Narrativo. Narrativo. Una historia, muy bien, narrativo. ¿Y en la teleserie? Narrativo. Ya. ¿Y en la publicidad? Expositivo. Ah, No. Descriptivo. no. Acuérdate que la publicidad es Argumentativo. que yo compre algo. Argumentativo. Sí, por argumentativo. Perfecto. Ya, entonces ustedes... Profe, tengo una duda. ¿Qué? ¿Cuál era el noticiero? El noticiero es súper fácil, po. ¿Cuál es Pero la ¿quién diferencia? informa? ¿Y qué tipo de texto de esos informa? El expositivo. Acuérdate que el texto expositivo es que nos entrega información. Ya, gracias. Ya. Mira, después me voy a ir, nociones básicas, textos de los medios de comunicación. Sí, ya. Después me voy, chicos. Siguiente, funciones de los medios de comunicación. Aquí ustedes tienen que ver, por ejemplo, la teleserie. ¿Cuál es la función? Informar, formar opinión, educar, entretener o persuadir. Teleserie. Entretener. Ya. Lo que vimos nosotros. Después, características de los géneros discursivos de información. Informa sobre hechos específicos e inmediatos con una estructura definida, que es de la pirámide invertida. ¿Cuál es? Noticia, crónica, reportaje o entrevista. Noticia. Noticia. Estructura la información en orden decreciente de importancia, de lo más general a lo más particular. ¿Qué es? Noticia. Noticia. Ya. Y así. Después viene características de los géneros de opinión. Expresa el punto de vista corporativo o institucional del medio. Editorial, columna, carta o crítica cultural. Editorial. Editorial, ya. Y así. Conocimiento general de los medios de comunicación. Contesta verdadero o falso. La tecnología ha sido determinante para la creación de los medios de comunicación solo en los últimos 50 años. ¿Es verdad o es falso? Falso. Falso. Los medios masivos han contribuido a la creación de una sociedad más diversificada culturalmente. Verdadero. Verdadero. Noticia y reportaje solo se diferencian por su extensión. Falso. Falso, claro, porque la noticia es de un hecho actual, el reportaje no. La noticia entrega información sobre muy puntual, el reportaje es muy exhaustiva. Ya, eso tienen que hacer. Chicos, algunos, los que tienen diferenciado de historia, tienen que irse a la clase de historia. Y los que no lo tienen, terminen el formulario, ¿ya? Y lo entregan al tiro. Tenemos igual detective de química, creo. ¿Ah? Tenemos igual detective de química, algunos. Mira, biología. Y de ¿Verdad? biología. Son todos Ya. listos juntos, Entonces lo van a profe. tener que contestar después, pues chicos, porque ahora parece que ya se nos acabó el tiempo, ¿o no? No, a las 10:40. Ah, tenemos todavía 6 minutos, de más alcanzan. Ya, chicos. O sea, yo no diría tanto, pero Bueno, si lo quieres responder más tarde, lo respondes más tarde. Pero es que ahora me puedes ir preguntando. Me van preguntando, chicos. ¿cómo es la ruta de aprendizaje del PREUNA? ¿Cómo? ¿Cómo es la ruta de aprendizaje del PREUNA? O sea, te dan así como que un árbol de conocimientos y tú vas decidiendo qué camino elegir.